Entrevista con Angélica Chourio. Buenas noches, amigos de Centro Occidente. Gracias, mil gracias por estar allí pendiente de la entrevista con Angélica. Como siempre, nuestro propósito es llegar hacia sus hogares, pero con contenido, con reflexión, y que podamos tocar el corazón de todos ustedes, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, porque todos los días vamos a tener problemas. Todos los días vamos a tener un obstáculo. Todos los días puede existir un diagnóstico de una enfermedad. Todos los días puede existir una ruptura de un matrimonio. Pero todos los días tenemos que tener una fe inquebrantable. En ese sentido, vamos a estar conversando con el pastor Agumar Alseco, va a estar con nosotros, también la conferencista, destacada conferencista Vanessa Uzcategui, ya de la Casa de Promar Televisión, y la pastora Jessica de Orfali va a estar con nosotros. Ellos son los rostros de los venezolanos que hoy usted va a ver, va a escuchar, y en el nombre de Dios y el Espíritu Santo, ustedes puedan hoy decir gracias al programa, gracias a Promar Televisión. Hoy pudimos tener una reflexión y cambiar. Buenas noches, gracias por venir, por asistir a la entrevista con Angélica. Para mí es un verdadero placer. Siento mucho agradecimiento, Vanessa. Siento mucho agradecimiento, pastora y pastor, para que podamos hacer un programa de edificación. Bienvenida, Vanessa, ya de Promar Televisión. Te veíamos ya, particularmente en el año pasado, es primera vez ya en este año que tengo aquí a Vanessa Uzcategui, y precisamente siempre tenemos problemas, Vanessa, siempre va a existir problemas, siempre va a haber un diagnóstico de una enfermedad. A lo mejor hoy no se nos va la electricidad, pero mañana sí. Hoy no tenemos que comer, siempre vamos a tener obstáculos. Sí. ¿Cómo tener una fe inquebrantable, no una fe light? ¿Okay? Sí. Una fe inquebrantable en estos tiempos. Sí, ¿verdad? Bueno, agradecida, Angélica, nuevamente por permitirme estar aquí junto a estos pastores reconocidos y privilegiada de poder estar junto a ustedes, Agumar, Jessica. De verdad que tenemos una responsabilidad muy grande hoy frente a ustedes, y tal como tú lo acabas de decir, esa introducción que dijiste, creo que en este tiempo estamos viviendo momentos rudos, difíciles, bastante complejos. Sin embargo, tal cual como tú lo acabas de decir también, todos los días y a cada instante hay una respuesta de parte de Dios. Creo que va a haber problemas, van a seguir existiendo problemas, porque incluso la misma Biblia lo dice, ¿no? Que aquí, mientras estemos acá en la tierra, vamos a tener aflicciones, preocupaciones, pero sin embargo Dios está allí para respondernos, para ayudarnos, para socorrernos. De verdad que tu introducción ya por lo menos en mi caso me alivia, ¿no? Porque fíjense, nosotros tenemos que estar rodeados de personas que edifiquen, que nos den una brisita en el fuego donde estamos, porque sí, ciertamente la vida tiene su afán. Así que, Pastor Agumar, bienvenido a Promar Televisión y a la entrevista con Angélica. Un placer de verdad tenerlo acá, y bueno, que hoy nos diga ¿cómo puedo fortalecer una fe light? Digo fe light porque cuando nos llegan los problemas, ay Dios mío, ahí es donde nosotros estamos como que tambaleando. ¿Cómo tener una fe inquebrantable? Bueno, el placer es mío estar acá, muchas gracias por la invitación, y bueno, ya lo hago este maravilloso panel. Creo que en estos momentos, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe y dejar que sea una fe meramente teórica o light? Yo creo que hay aspectos importantísimos. Número uno, tenemos que tomar en cuenta que necesitamos estar conectados con una fuente superior a nosotros, y no hay una fuente superior a nosotros como la de Dios. ¿Qué pasa? Cuando nosotros, este ejemplo, si yo no recargo mi celular, ese celular no me va a funcionar del todo bien. ¿Ok? ¿Por qué? Se me va a hacer cuesta arriba, obviamente, comunicarme con las personas a través de las redes sociales o llamadas, etcétera. Entonces, así pasa con la fe. Mi fe tiene que estar recargada. Entonces, yo necesito recargar mi fe con una fuente superior. ¿Y cuál es esa fuente superior? La palabra de Dios. Es más, dice la palabra que la fe viene por el oír que la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, una fe, por más vacía o teórica, o una fe nada más que se basa en el optimismo, deja de ser fe, así como superficial, y se convierte en una fe mayor cuando está conectada a una fuente superior, y esa fuente superior es Dios, y la palabra de Dios obviamente va a aumentar nuestra fe, y no una fe hueco, vacía, sino una fe que con resultado, una fe que hace que los milagros sucedan, una fe que mueve la mano de Dios, una fe que hace que un diagnóstico médico no me tire al suelo, sino que me levante. De hecho, me pasó el año pasado, mi hijo fue diagnosticado con un acceso pulmonar y una neumonía. Tuvo un mes hospitalizado
un mes hospitalizado. En mi vida mi hijo, bueno, ahorita tiene 3 años y medio, pero me tocó creer cuando la ciencia me decía, oye, su hijo está grave, su hijo, la vida de su hijo corre peligro. Y eso es algo para la vida de un hijo, y es más, es mi único hijo por ahora, es algo que te afecta, es algo que te afecta. Recuerdo que fueron noches sin dormir, fueron 2 semanas sin dormir prácticamente. Dejar a mi esposa en una clínica, en un hospital, no es fácil. Sin embargo, comencé a aferrarme a las promesas de Dios, comencé a aferrarme a la palabra, comencé a recordar cada promesa, comencé a recordar y apropiarme de las cosas que hizo Jesús en el pasado, como Jesús le devolvía o le daba la vista a los ciegos, como Jesús a través de nada más una mujer tocó el borde de su manto, y una mujer que estaba diagnosticada de una enfermedad, tenía 12 años con un desorden menstrual, y el poder del Señor la sanó. Entonces yo me aferré a una fe que dejó de ser teórica, me aferré al poder de Dios y vi resultados. De hecho, mi hijo hoy en día, gracias a Dios, goza de muy buena salud, pero, ¿sabe? Hay momentos en donde solamente con ser positivo no basta. Solamente con tener un buen ánimo, con un optimismo no basta. No, hay que aferrarse a las promesas de Dios, y eso nos hace tener una fe inquebrantable que tú hablas. Gracias, pastor. Pastora Jessica, bienvenida a la entrevista con Angélica. Y la pregunta es la misma que les realicé al pastor Agumar y también a la conferencista Vanessa. ¿Cómo tener una fe inquebrantable en estos tiempos, pastora? Bueno, gracias. También te agradezco por estar en este momento tan especial. Hablar de fe es algo tremendo para nosotros los pastores, porque es lo que nosotros queremos transmitir. Cuando Dios a nosotros nos llamó para hablar de su palabra, pues nosotros lo que queremos es enseñar a la gente a conocer a ese Dios que nosotros hemos conocido, ¿verdad? Así es, y así ese Dios que se revela a través de su palabra, como decía el pastor, es una de las cosas más importantes. O sea, fe inquebrantable, vamos a hablar de la palabra del Señor, porque lo que Dios ha dicho, allí es donde se tiene que basar nuestra fe. O sea, ¿cómo hago yo para confiar en ti, Angélica? Te conozco, entonces te necesito saber más de ti para yo saber si tú eres confiable o no. Entonces, la fe depositada en Dios se va a crecer en nuestro corazón a medida que nosotros conocemos a Dios. Por eso es importante buscar la palabra de Dios, ir a los lugares donde se habla de Dios, buscar el conocimiento de Dios y buscarle a Él de manera personal, una manera íntima a través de la oración. Ahora, la pregunta es la siguiente. Yo quiero que Vanessa, conferencista, ustedes la han visto en su Instagram, la han visto en varios escenarios donde ella es luz para muchas personas. Yo quiero que el pastor Agumar y también la pastora Jessica le hablen a esa persona que me dice, no, Angélica, Dios no existe, Dios me abandonó, Dios en esto donde estoy no me escucha, yo hablo con Dios y no me cumple. Wow. Entonces yo quiero que ustedes hoy históricamente le digan a esa persona que nos está viendo, ¿por qué creer en Él cuando Él me dice, me abandonaste, Dios? Empezamos, sí. Vanessa. Sí, de verdad que, como te dije, es una situación compleja la que estamos viviendo en este momento. Y cuando hablamos de fe, porque me ha tocado hablar y me encanta hablar de fe en este tiempo porque es mi mayor tesoro. Y la gente pensará, oye, Vanessa debe ser que está muy bien en su casa, debe tener su cocina full de comida para decir que sigamos manteniendo esperanza, que confiemos en Dios, que no a la violencia. Pues déjenme decirle que la situación es otra. Sin embargo, he decidido poner mi fe y mi esperanza en Dios en este tiempo, y he visto la provisión de Dios aún más que en cualquier otro año. La he visto en este último tiempo. Entonces, que Dios no me escucha, es que Dios muchas veces hace silencio también. Entonces, nosotros muchas veces por nuestro desespero, por no saber esperar, nos cuesta esperar. Entonces nosotros mismos nos apresuramos y queremos que Dios también haga las cosas de esa manera, y muchas veces Dios no obra así. Yo creo que estamos pasando en este momento por un proceso donde nuestra fe, nuestra paciencia también está siendo probada, y Dios quiere que salgamos aprobados. Amén. Fíjate, para agregar algo lo que está diciendo Vanessa, nosotros siempre nos preguntamos, cuestionamos el porqué de las cosas cuando estamos mal, pero no cuestionamos, oye, ¿por qué me está yendo tan bien? Oye, ¿por qué soy tan exitoso? Porque, o sea, no cuestionamos eso. Generalmente nos cuestionamos cuando estamos aquí, que nos vemos una situación que no salió como esperamos, algo que quizás no planificamos, exacto, que perseguimos y no se nos dio. Y es más, escuchaba a un amigo decir, mire, la palabra fracaso no existe. Solamente aquellos que se sienten fracasados son los que se pueden sentir así, pero los fracasos pueden ser oportunidades para mejorar, para crecer y para avanzar en la
la vida. ¿Ok? Entonces, a veces nosotros decimos, Señor, pero ¿por qué Dios me pasa a mí? ¿Por qué este diagnóstico? ¿O por qué vivir esto? ¿Por qué a los venezolanos nos ha tocado vivir esto? Y nos cuestionamos. Ahora, la cuestión es que nosotros en primera instancia tenemos que entender algo. Que creamos o no creamos, Dios sigue siendo Dios. Él sigue siendo el rey del universo, el dueño, el creador de los cielos, de la tierra, creamos o no creamos. Ahora bien, nos conviene a nosotros creerle a Él, creer en su carácter amoroso. Mire, parece mentira, pero lo que nos está pasando a los venezolanos, esto nos tiene que ayudar para bien. Amén. Para bien. La palabra de Dios nos enseña que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero fíjense, hay un condicionante, a los que aman a Dios. El que no ama a Dios, todo va a haber una tragedia, un desastre, esto no sirve. No, pero si yo amo a Dios, yo puedo entender que detrás de este proceso que estoy viviendo, hay algo grande que viene. Hay algo maravilloso que viene. Y Dios es un Padre Celestial que a todos nos ama y de una u otra forma nos da oportunidades. Ahora nosotros decidimos en quién vamos a creer, en quién vamos a confiar. Nos está diciendo la experiencia en Venezuela que ya este es el momento en que nosotros tenemos que confiar en Dios como nunca antes, no como antes, no, sino como nunca antes, que es diferente. Sí. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros también nos acordamos de Dios cuando estamos, ¿verdad? Como que nos acercamos más, somos más sensibles a Dios cuando estamos en una situación bastante complicada. Y entonces es un momento en que a partir de esta situación, el cuestionarnos no es que estén mal. Porque de hecho, mi hijo a veces me pregunta, papá, ¿por qué tú no me...? Es más, él es mi hijo y yo estoy en su deber si le explico o no le explico, o quizás no entiende lo que yo le estoy diciendo. Pero no está mal cuestionar, la cuestión es que yo me quede en ese cuestionamiento y caiga en incredulidad, endurezca mi corazón y oye, y definitivamente, bueno, me aparte aparte mi confianza en él y la ponga en otra persona o en algún determinado aspecto, pues que obviamente no me va a edificar como si lo puede hacer Dios. Debemos hacer nuestra primera pausa, pero yo quiero, antes de irnos a la pausa, que la pastora Jessica me responda algo. ¿Dios escucha? Escucha todo. Vamos a hacer una pausa. Regresamos enseguida, amigos, en tu programa La Entrevista con Angélica. Hoy Vanessa Oscategui me visita, destacada conferencista, también Agumar Alseco, pastor, y también Jessica de Orfali, ella es pastora también. Al regreso, mucho más. La Entrevista con Angélica Chourio. Gracias, amigos, por estar allí siempre en sintonía de La Entrevista con Angélica. Recuerden escribirme @AngélicaMariaTV. Escríbanos, díganos qué quiere que nosotros hoy debatamos. Hoy estamos con un grupo de profesionales, además venezolanos, rostros que creen en Dios, que han pasado por circunstancias difíciles, que ellos también han tenido lo peor, pero saben que de lo peor abren la puerta y está esa agua que tanto necesitamos para calmar nuestra ansiedad. Y cuando digo agua, no es agua de vital líquido, es agua de Dios, es agua que es perdurable, es agua que nunca se va a acabar. Pastor Agumar, hablamos en el anterior bloque cómo tener una fe inquebrantable, pero yo quiero detenerme en esto. Ustedes dicen que Dios escucha. La pastora lo dijo, Vanessa también dijo, bueno, yo también vivo mis propias realidades. Y mucha gente podrá decir, bueno, pero es que él es pastor, él sabe lo que es la Biblia, yo no sé absolutamente nada. Como que para ustedes es más fácil creer. ¿Qué le dice hoy a esa persona que no necesariamente tienes que ser pastor para creer que existen los milagros? Claro, a veces hay gente que piensa que nosotros somos intocables, que siempre estamos orando, nos pasamos metidos orando en ayunos o en vigilias, en retiro. No. Obviamente eso fortalece nuestra fe y lo hacemos porque amamos a Dios y nos necesitamos. Pero también pasamos nuestros procesos. De hecho, no nacimos pastores tampoco. Exacto, tampoco nacimos pastores. Excelente, me encantó lo que dijo la pastora Jessica. Es decir, ustedes no nacieron pastores, no vino con una etiqueta, ¿verdad, pastora? No, y que Dios te permite pasar por procesos. Ayer precisamente yo hablaba de este tema. En Juan capítulo 9 dice que nosotros somos pasados por fuego para ser salados, porque somos la sal de la tierra.
Entonces, para tú poder salar la tierra tienes que vivir procesos y esos procesos te hacen poder ser de bendición para otros. Entonces, claro que pasamos por procesos y cuando dijiste que con experiencia hemos aprendido estas cosas, me hiciste recordar una experiencia muy dura que pasé con mi hija cuando ella estuvo recién nacida. Cuando ella nació pasó por un problema que tuvo una sepsis, lo que llaman sepsis neonatal, y cuando la llevaron a UCI acá en el hospital, pues me decían, yo decía, ¿va a vivir? Y me decían, no sabemos, está estable. Eso es lo único que te podemos decir. Y yo todavía no era pastora, yo iba a la iglesia, pero tuve que vivir ese proceso. Una de las cosas, y en otros procesos que he vivido, aprendí que Dios no es un genio en una botella. O sea, Dios no es que tú le vas a pedir algo, o sea, un genio en una botella es muy fácil. No, Dios es soberano y nosotros somos los que nos tenemos que regir, como decía el pastor, por lo que Dios establece, no el contrario. Porque nosotros podemos fallar en lo que queremos, en lo que anhelamos, pero cuando lo que Dios ha determinado es perfecto, porque Dios es perfecto, es justo y es santo, y eso es maravilloso. Me encantó eso que acaba de decir, incluso yo venía con esa palabra, lo estaba pensando anoche, que Dios no es un genio de una botella, porque pensamos que Dios tiene que responder a todas nuestras oraciones, a todas nuestras peticiones. ¿Y por qué digo esto? Porque precisamente ayer vi cómo Dios responde y yo le agradezco a Dios porque realmente ha respondido mis oraciones, mis peticiones. Y esto no quiere decir que Dios sea el genio de la lámpara, porque ciertamente cuando es su voluntad, Él lo va a hacer por amor a nosotros, y cuando no es su voluntad, tampoco lo va a hacer por amor a nosotros. Es eso, Vane, es que no solamente Dios responde siempre, eso está claro. Dios responde siempre. Ahora, que no todo el tiempo responde lo que tú quieres, pero Así responde es. Lo mejor para ti. Eso Así sí es. Es que, inclusive el silencio es una respuesta de parte de Dios. Así es. No quiere decir que no, puede decir que sí, o más adelante. A veces en los seres humanos la espera nos desesperamos, la espera desespera, decía un amigo. Pero no quiere decir que lo que yo le estoy pidiendo a Dios, porque no lo tengo ahorita, no quiere decir que no me lo dé. Y si algo no se me da, o yo pido, mi papel como hijo, yo pido, allá verá si Dios como Padre me lo da. Pero si no me lo da es porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y Jesús decía que si vosotros siendo malos, si ustedes son malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial sabe dar buenas cosas a los que se las piden? Es decir, fíjense, pongo el ejemplo de mi hijo porque me pasó, estaba yo por un cuchillo, le quito un cuchillo y él estaba buscando un cuchillo y él pensaba que se la estaba comiendo con ese cuchillo, pero obviamente cuando yo se lo quito comienza a llorar. ¿Me explico? Ahora, ¿qué pasa? Yo como padre, ¿qué pasa si yo le dejo ese cuchillo a él? Así es. O se lastima a él o lastima Así es. a mi esposo o lastima a un compañerito. ¿Me explico? Es un peligro. Hay cosas que Dios no nos da por nuestro bien. Exactamente. Porque sabe Y fe es eso, fe es confiar, disculpa que te interrumpa, fe es confiar en que lo que Dios está determinando es exactamente lo mejor para ti. Por eso hablábamos de que la fe tiene dos aspectos muy importantes. Uno es el conocimiento de Dios, ese es uno de los aspectos más importantes de la fe. Y el segundo es la obediencia, porque cuando tú conoces a Dios, conoces su palabra, Él te dice cuál es el camino que tú debes andar, ¿sí o no? Entonces cuando Dios te establece un camino y tú caminas por eso, exactamente por donde Él quiere que tú transites, tú vas a comenzar a ver los beneficios, la bendición de lo que Dios te está dando. Es decir, que mis grandes invitados me están diciendo que si una persona que nos está viendo, nos está escuchando, dice, todavía no me han cumplido esto, puede ser que Dios diga, todavía estás en el proceso, todavía no, Vanessa. Así es. O hay algo mejor. Así se escucha y que no lo podamos entender, es así. Es que Dios muchas veces no nos va a dar lo que queremos, sino lo que realmente Él tiene para nosotros, que va a ser mejor y va a superar nuestras expectativas incluso. Déjame decirte, porque hace poco compartí un audio donde estaba compartiendo una palabra, precisamente estaba en la iglesia, y entonces decía que el propósito de Dios, además de bendecirnos, es sorprendernos, porque pensamos que la respuesta de Dios tiene que adaptarse a nuestro pensamiento. Dios me tiene que responder así y seguramente lo va a hacer así, pero es que Dios no obra así. Dios no se sujeta ni al sistema, ni a tu pensamiento, ni a la economía de este país. Así que si tú necesitas muchas cosas, si tú realmente estás pasando por una situación difícil en este tiempo, Dios te va a responder y de la manera que menos imaginas. No, y fíjense, mira, es algo importante, porque Dios no nos va a dejar, no nos va a dar algo que nos pueda lastimar. Yo sé que los venezolanos estamos esperando muchas cosas de parte de Dios, estamos esperando cambios por todos lados, pero ¿qué tal si comenzamos a cambiar nosotros, partiendo de nosotros? Porque nosotros los seres humanos a veces demandamos cambios de todo el mundo, y obviamente hay cosas que si vienen, que estamos esperando, amén, sí, y se van a dar en su debido momento, se van a dar. Pero nos cuesta mucho, pastor, nos cuesta mucho hablar de nosotros.
Nos cuesta mucho decir, tengo que cambiar, Angélica tiene que Aceptar. cambiar. Claro, sí. Eso nos cuesta, y como no, Ese, que cambie otro, yo no. Ese es el reto mayor Ese es el reto. que tenemos. De hecho, alguien dijo que la conquista más grande que una persona puede tener es la conquista de sí mismo. Y a veces nos miramos en un espejo y claro, nos vemos por fuera, pero por dentro cómo estamos. Okay, nosotros antes de salir nos vemos en un espejo y vemos nuestro externo, pero no hay un espejo que nos diga, oye, a ver, ¿cómo está mi amor hoy? ¿Cómo está la paz hoy? Va a ver, ¿qué tal? Oye, voy a peinar un poquito la paz. Sería voy a maravilloso, maquillar. Sería ¿verdad? genial, sería genial. Pero nosotros, eso es algo que conscientemente tenemos que llegar a nosotros y partir de esto. Debo, para exigir cambios en mis compañeros, es decir, en mi cónyuge, en mis compañeros de trabajo, en mis vecinos. Oye, ¿qué tal si comienzo yo? Y partiendo de mí, comenzar a inspirar a otros para que también lo puedan hacer. Y se cumplirá la palabra. Todo lo que siembras, lo cosechas. Exacto. Se cosechará. Así. Exacto. Lo que podemos decir es que, mira, con fe nosotros podemos alcanzar las más grandes bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros, de lo personal hasta lo social como país. Mira, sobre Venezuela vienen cosas maravillosas y Amén. grandiosas. Hay gente que se me ha acercado, ¿hasta cuándo, pastor? Me invitan a una conferencia, voy a algún lugar, oye, ¿hasta cuándo vamos a estar nosotros así? Oye, yo no soy quien para decir hasta cuándo. Lo que sí yo puedo decir es que, mire, Eclesiastés 3:11 dice, y todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo. O sea, en el tiempo de Dios, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ahora, en el tiempo de Dios salen las cosas mejores que los planificamos. Así es. Salen mejores. Nosotros nos damos cuenta que definitivamente las expectativas de Dios siempre son mejores y mayores que las Superan, nuestras. así es. Superan, ¿verdad? Nos quedamos pequeños. Y realmente Me hiciste acordar de algo. compártelo. Bueno, pastora. cuando era una chamita, vamos a decir así, me gustaba un muchacho de la iglesia. Ok. Y ese era para mí el hombre ideal. Yo tenía como 19 años, ahorita no voy a decir cuánto tengo. Ok. Pero pues yo anhelaba que ese muchacho fuese mi esposo. Ok. Y luego, bueno, las cosas no se dieron, sucedieron algunas cosas y ahora en el futuro, cuando me encuentro con el hombre de mi vida, que es el pastor José Orfali, hallo que él supera en todo mi prototipo. Me imagino. Entonces, ves, lo que Dios tiene es mejor siempre Así que es. lo que tú crees que es lo mejor para ti. Amén, Amén. pastora. Hay que esperar en Dios siempre. Amén, amén. Vamos a hacer una pausa. Al regreso, mucho más de nuestros invitados que también tienen problemas, que también a veces tendrán insomnio, que a veces tendrán problemas con sus hijos, pero están seguros que solamente hablando con su padre, él va a resolver. Así yo quiero que ustedes también puedan entender esto y que hoy usted decida humillarse ante el poderoso, porque usted está respirando es por él. Hacemos una pausa. La entrevista con Angélica Chourio. Gracias amigos, aquí estamos, aquí continuamos por Promar Televisión, la entrevista con Angélica y hoy con grandes venezolanos, rostros venezolanos, voz real, quienes hoy nos están edificando y nos están dando tips, herramientas y sobre todo este proceso que estamos pasando junto contigo, porque todos estamos pasando por problemas, absolutamente todos. Yo quisiera que alguien me dijera, yo no tengo problemas. Yo quisiera que me dijera alguien que no tuviese un problema. Así que mis invitados a Vanessa Uzcategui, destacada conferencista, también a Gumar Alseco, pastor, y también me acompaña Jessica de Orfali, pastora. La pregunta en este bloque es la siguiente para los tres invitados. En un diagnóstico de enfermedad, siempre, por lo general, nos vamos por Google o los científicos, o nos dicen te quedan tanto de vida o usted tiene un cáncer terminal y a veces, o en la mayoría de veces, nos deprimimos ya, pensamos que esa es la respuesta y yo quisiera que ustedes, de parte de cada uno de ustedes, diga qué podemos decirle a esa persona que hoy tiene un diagnóstico, que es un paciente renal, que es un paciente con VIH, que es un paciente que tiene un cáncer terminal o simplemente está en una depresión porque su hijo se fue del país y ella o él están solo. ¿Qué dice Vanessa, conferencista? Sí, de verdad que no es fácil.
saber que tienes que pasar por una situación así. Es más, nosotros aquí mismo, en el departamento de prensa, cuando hay que ir al hospital, hacer encuestas, saber cómo están los familiares, son los que expresan más temor, enojo, lamento por saber que, bueno, están pasando por una situación que se escapa de sus manos, que no encuentran una solución, y eso de verdad nos quebranta bastante el corazón. A veces hasta tenemos que ponernos firmes en ese aspecto, ¿no? Yo tuve realmente una situación así cerca con mi abuela, que también pasó por una situación, y saber que por causa de no contar con medicamentos o no contar con una ayuda monetaria para poder verse, es bastante impotente. Mi abuela falleció el año pasado, sin embargo, bueno, yo sé que está en manos de Dios. Yo quiero detenerme allí, Vanessa, porque Vanessa pasó por un sufrimiento. Es decir, que Vanessa sabe qué es el dolor, porque cuando invitamos a personas que tienen, digamos, un proceso espiritual mucho más avanzado, uno dice, bueno, pero es que ellos no les pasa nada, y tú pasaste por un dolor. Sí. En ese dolor, Vanessa, Dios estaba contigo. Sí estaba, lo vi en todo momento junto a mi familia, fortaleciendo a nuestra familia, de verdad. No fue fácil perder. Yo cada vez que recordaba lloraba por mi abuela, por no haber podido verla, porque ella estaba también en la ciudad de Maracaibo, no pude despedirme de ella, pero saber que mi tía, que estaba allá, me dice, bueno, Vanessa, mamá murió feliz, sé que descansó, y a mí me dio eso un alivio, y además, bueno, saber que yo realmente estaba en paz, saber que está con Dios, está en sus manos, y que es mejor a que siguiera aquí sufriendo. Y Dios estuvo ahí siempre. En todo momento, es decir, que Dios está en el dolor, pastor. Claro. Dios está en el dolor. Completamente. En el dolor podemos nosotros experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Principio de año, a mi padre le da 2 infartos. Fíjate, mis dos comienzos de año, mis 2 últimos han sido difíciles. Primero con mi hijo fue principios de febrero del año pasado, y ahorita mi papá finales de enero, y hasta hace poco pasamos este percance. Y de verdad, obviamente, llegamos a temer por su vida. Bueno, ya mi padre, 79 años, dijimos, obviamente, bueno, está en tus manos. Pero nosotros vamos a hacer lo humanamente posible porque él esté bien. Nos tocó creer cuando nos dicen, bueno, la condición de él es día a día. Cuando tú dices nos tocó creer, yo quiero detenerme en esa palabra porque me gusta, nos tocó creer, es decir, me rindo ante ti, Dios, porque es que ya no puedo más. Exacto, lo digo porque ya, si la ciencia médica da un diagnóstico, obviamente ellos son unos profesionales y es su deber informarlos, pero cuando la ciencia no puede hacer nada, ¿qué hacemos nosotros? La ciencia está limitada, en cambio el poder de Dios no está limitado, ¿ok? Y entonces por eso que hablamos, como comenzamos, necesitamos una fuente de poder que nos recargue, llenarnos, sobrenatural. Pero ¿sabe qué duele? Hablando de dolor, un amigo, bueno, es el miembro de la iglesia, un líder, un hombre que ha sido destacado dentro de las fuerzas policiales de la ciudad, pasó una circunstancia. Sus hijos estaban teniendo un armamento, se le escapó un disparo a su hijo y murió. ¿Sabe que es difícil aconsejar a alguien que está en una situación de esa? O sea, porque cuando nosotros oramos, no, si creemos recibimos el milagro, pero que es cuando oramos y la persona fallece, no recibimos. Vamos a renegar de Dios. Es allí donde nosotros tenemos que levantarnos. ¿Por qué levantarnos? ¿Por qué levantarnos, pastor? Porque dijo algo interesantísimo, y Vanessa, y yo sé que la pastora Jessica lo va a complementar, porque de pronto dice, Dios no estaba ahí. Exacto. Cuando pasó ese momento. La palabra y es fuerte poder entrar y decir, tenga fe. Es muy fácil decirlo de afuera, pero porque digo levantarnos, porque todos, por más que sea, nosotros somos humanos y nos quebrantamos. De hecho, Jesús, en su momento de sufrimiento, cuando fue al monte Getsemaní, se llevó a 3, Pedro, Jacobo y Juan, y fue allá, y cuando estaba su alma en angustia, y estaba tan oren triste, conmigo. exacto, oren conmigo aquí, que estoy, y era tanto la angustia de Jesús que sudaba gotas de sangre. Ok, imagínense el momento en que Jesús estaba viviendo. Él experimentó el dolor, el quebrantamiento y como que el sometimiento a la voluntad de Dios, pese a que humanamente quizás él no quería en ese momento. Por eso fue que dijo, Señor, si es posible, de mí pasa esta copa.
pero no sea como yo quiero, sino como tú. En medio de todo, Él quizás... Ahí está la obediencia. Ahí está la Esa obediencia. es la palabra que yo hablaba, que está allí con la fe. Tú no puedes separar la obediencia de la fe. No se puede. Es más, es que esta es la forma, esa es la ecuación perfecta. Obediencia y fe siempre va a traer victoria. Bendición siempre. Entendamos o no entendamos. Entendamos o no entendamos. Y entonces, en el dolor, a veces cuando caemos en tristeza, porque es malo que nos sintamos tristes, por supuesto que no. La tristeza es una emoción, parte del ser humano. Okay. No, y disculpa, tú no vas a nunca poder probar el poder de Dios y el amor de Dios si no vives las circunstancias. Si todo está bien, ¿cuándo vamos a necesitar a Dios? ¿Cuándo? Este es el momento. Mira, Venezuela en este momento es el escenario perfecto para experimentar el milagro más grande que un país haya vivido. Y yo lo estoy esperando. Así es. Yo también lo estoy esperando. Que se haga la voluntad del Padre, siempre su voluntad perfecta. Su voluntad que no es dibujada, es pensada. Dios lo piensa. Dios está totalmente cronometrado en el tiempo de Él. Lo que pasa es que a lo mejor un segundo para nosotros es una semana para Dios. Esto es algo de verdad que difícil de entender, pero cuando suceden los milagros es allí donde decimos gracias a Dios. ¿Cuántos nos han dicho gracias a Dios cuando les pasa algo maravilloso, Vanessa? Así es. Y sabes, me hace recordar algo también, que ciertamente, ¿por qué aun cuando estamos pasando por momentos difíciles decidimos creer, decidimos tener paz? Es que solamente al lado de Dios es que podemos lograrlo, solo del lado de Dios. La preocupación se va a un lado, y la gente podrá decir, oye, pero no has desayunado, no has almorzado, ¿y por qué tú estás, o sea, ¿será que no te importa el país? No, claro que me importa, y muchísimo, claro que sí, y yo le pido a Dios todos los días que haga justicia en este país. Él la va a hacer, claro que sí. Dios es justo, también es bueno, y dice la palabra que aun cuando las personas piensen, oye, pero es que Dios se está tardando, es que no se está tardando. Él es misericordioso y quiere que todas las personas se arrepientan del mal que están haciendo. Así es. Fíjense, para complementar eso, nosotros hay un adagio popular que decimos, Dios aprieta, pero no ahorca. Sí. Y en primer lugar, nosotros, o sea, primero y entender esto. Hay otro que dice, o sea, bueno, yo sé que lo que quiero decir es esto, pero Dios ni aprieta ni ahorca. O sea, solo que a veces los tiempos de Él son muy distintos a los de nosotros. ¿Okay? Eso es muy distinto. Él, cuando quiere hacer las cosas, las va a hacer. ¿Qué esperamos nosotros los venezolanos? Que esto cambie, por supuesto que sí. Y tenemos la fe de que así va a ser. Tenemos la fe, la convicción de que va a ser así. Mira, las pruebas, las tormentas de la vida no son para siempre. ¿Okay? Así como los momentos buenos pasan, también las pesadillas también pasan, los momentos difíciles pasan. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacer cuando estamos viviendo en este momento? Yo creo que este es un momento de llenarnos más de Dios, de llenarnos de una fe en Dios, que es la fuente de todo poder. Algo importante, cuidar el lenguaje. ¿Sabe qué es importante? Mire, alguien que tiene fe se le nota por cómo habla. Claro. Jesús, el maestro, dijo esto: el hombre bueno de buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, el mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Por eso es que tenemos que llenarnos de Dios. Porque alguien que tiene fe se le va a notar hasta por cómo habla, por cómo ve las cosas. Si yo no tengo fe, voy a vivir todo el tiempo quejándome, maldiciendo, voy a estar... Digo, ¿en qué me edifica eso en mi salud espiritual y emocional? ¿Y qué bueno te va a traer? Exacto. No, tampoco. Porque si maldecir nos hubiese traer la solución, vamos a darle. Pero ¿dónde está? Exacto. No edifica Pero nada. bendecir, porque la palabra de Dios dice que en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Entonces, más bien vamos a bendecir. Vamos a bendecir nuestra tierra, vamos a bendecir nuestra nación, vamos a bendecir la gente que está, y vamos a hacer ejemplo. Por eso es que necesitamos a Dios, necesitamos acercarnos a Dios para poder encontrar la dirección que vamos a hacer, que es vivir la fe, porque estamos hablando de fe, pero la fe hay que vivirla. La fe no es solamente un concepto que ya lo oyeron ahorita y entonces, yo tengo fe. No, la fe se adquiere, como decía el pastor al principio, se adquiere por el oír. Necesitamos ir donde se está hablando de Dios, necesitamos conocer a Dios, necesitamos saber cómo quiere Dios que nosotros caminemos y se va a cumplir. ¿Por qué tenemos fe en que Venezuela va a cambiar, pastor? No tenemos fe porque Dios ha traído palabras sobre Venezuela. Exacto, también la palabra profética. Pero ¿qué dice la Escritura? Que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, yo sanaré su tierra. Así es. Pero aquí hay gente que no está humillada delante de Dios.
Aquí hay gente que está viviendo los procesos y está culpando a Dios de las cosas que le están pasando. ¿Y dónde está mi cuota de responsabilidad como ciudadano, como ser humano? Es verdad. ¿Dónde está lo que yo he sembrado? Ay, que lo que están haciendo tal cosa son una cuerda de corruptos. Pero tú te quieres ahorrar una cola en el banco, quieres pagarle a este para que no te ponga la multa. Entonces, Es verdad. ¿cómo es posible que seamos tan deshonestos con nosotros mismos? O sea, vamos a ser país. Usted dio en el punto, porque vemos cómo están bachaqueando las medicinas, hasta las plantas eléctricas ya. Sí, sí. Y el cambio viene por nosotros para poder exigir a las autoridades que hagan algo. Vamos a hacer una pausa, ¿sí? Ya regresamos. La entrevista con Angélica Chourio. Gracias amigos, gracias, mil gracias, en gratitud con ustedes por estar allí, pendiente de la entrevista con Angélica y por estar pendiente de todos los programas de Promar Televisión, porque hacemos buena televisión, comprometidos con ustedes, pase lo que pase. Hoy estamos acá conversando con el pastor Agumar Alseco, la conferencista Vanessa Uzcategui y también la pastora Jessica de Orfali. ¿Cómo oramos? A ver, denos por favor una receta, una herramienta, porque muchas personas, yo no sé orar, ¿cómo hago? Porque es que a veces vemos como que si Dios estuviese muy arriba, y no, Dios está en el rostro de cada uno de nosotros cuando miramos. ¿Cómo oramos, Vanessa? ¿Cómo oramos? O sea, es que yo oro. Bueno, esa es la segunda pregunta. Yo oro y Dios no me responde. Pero la primera, ¿cómo oramos? Sí, lo ideal es que estemos en un lugar secreto, porque primero vamos a estar en mayor concentración, no vamos a estar pensando en qué tengo que hacer, qué tengo pendiente. Vamos a dedicarnos realmente a reconocer el señorío de Dios y confiar plenamente en que lo que le estás pidiendo, Él lo va a hacer. Y si no lo va a hacer en ese momento, como te dije, tú vas a comprender por medio de la obediencia de que Él te va a mostrar cuál es su verdadero propósito y cuáles son los planes que tiene para ti. Sencillamente llegar, Señor, aquí estoy, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Ya el Señor lo conoce todo. Dice que ni siquiera está la palabra en tu lengua cuando ya Él la sabe. Pero es necesario que elevemos nuestra oración. Él escucha. Dice que incluso donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, allí también está Él. Así que cuando tú te reúnes con otras personas a compartir la fe, cosas que te ayuden a crecer, Dios también está allí. Así que estés en tu habitación, estés en la cocina, estés en la sala o en una cola, porque te toca estar, ora. ¿Se puede orar en una cola, Vanessa? Sí, claro. ¿De que qué sí. forma? A ver, enséñanos, porque yo quiero decirle a las personas, usted se está haciendo una cola mañana o si va a hacer una cola mañana, ¿cómo orar en una cola? Me encanta, Vanessa. Mira, ¿cómo hacemos? Es como si estuviéramos hablando con una persona que está allí a nuestro lado. A lo mejor no vamos a elevar nuestra voz diciéndole, Señor, aquí, porque todo el mundo escucha, ¿no? Sí. Pero por lo menos en nuestra mente podemos decir, bueno, Señor, o así en voz baja, Señor, aquí está mi vida delante de ti, yo pido que tú me ayudes, que cuando vaya a tal lugar, Señor, que pueda encontrar una respuesta, permite que se muevan las cosas. Dios escucha la oración, así sea en voz baja que lo hagas, o en tu mente también, pero muchas veces es necesario abrir nuestra boca, confesar. ¿Tú te imaginas que en todas las colas que nosotros veamos de comida, de gasolina, todo el mundo esté orando? Así es. ¿Qué milagros pueden suceder allí? En vez de estar diciendo lo que ya sabemos, que ya existe. ¿Qué tal si en una cola puedas estar orando internamente? Tampoco es como dice Vanessa, a todo el mundo, pero internamente grandes cosas van a suceder, así ¿verdad, es. Pastor? No, completamente. Mira, cuando mantenemos esa... Primero, definir la oración es hablar con Dios. Es así como estamos nosotros aquí así como compartiendo. Pastor, así como cuando usted habla con Vanessa. Tal cual, igualito, tal así cual. hablarle así, normal. Sin tanto protocolo y con sinceridad, eso es lo más importante. Exacto. El hablar, de hecho, tiene que ver con comunicación, tiene que ver con un conversatorio. Ahora, corazón en la mesa. Exacto, acá abrir nuestro corazón. La cuestión es que, claro, no vemos a Dios quizás físicamente, pero Dios es como el viento. Yo no lo veo, pero yo lo siento. Así es. ¿Okay? Dios está acá. Dios puede estar en mi cuarto, Dios puede estar en la sala de mi hogar. Dios está en todos lados. ¿Okay? Entonces basta con una oración, que yo pueda decirle, oye, abrir mi corazón y decirle, Señor, aquí estoy. De hecho, Jesús nos enseñó a orar. Ahí existe un modelo que es el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, está hablando de cómo podemos orar, dándole, primero reconociendo que habla de sentido de pertenencia, Padre nuestro, es decir, Él es mi Padre, Dios es mi Padre. Dios no tiene nietos, Dios tiene son hijos.
tiene hijos, Así pero es. fíjese, pastor, pero decirlo saboreadito, ¿verdad? No decirlo amén. ¿Verdad? Porque es que tú también escuchas No, porque eso es personas como que- cuando haces una exposición en el colegio y te aprendiste un contenido y lo dijiste, bla, 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 pero te preguntan, ajá, entonces explícamelo con tus propias palabras. Exacto. Entonces, no, eso es una repetición que no tiene, como dice, y la misma palabra habla de Es un eso, dice modelo. vanas repeticiones que no saben ni lo que estás diciendo. La palabra lo dice, que no uses vanas repeticiones. Tú con sinceridad. Y las mejores oraciones, pastor, son esas que fluyen en el momento del dolor. Eso. Y la palabra de Dios dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo Así es. y no te ahogarán. Cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Entonces, eso es una palabra que está viva, que es verdadera. Y cuando tú oras al Señor, aquí estoy en el medio de la tormenta, estoy en el problema que nunca me imaginé que iba a pasar. Tengo un diagnóstico de cáncer, estoy pasando por, se me murió mi hijo, o está grave, y tú vas a la presencia del Señor y tú sientes la presencia del Señor. Cuando Él te responde, cuando tú sientes que Él está allí y Él te fortalece y te responde porque Dios es fiel. Y es veraz, Así Él es. es verdadero, Sí. genuino, tangible. Para comentar lo que dice la pastora, ¿sabe? Cuando oramos en medio del dolor, Dios está en el dolor, y en medio de ese dolor podemos experimentar algo que la Biblia nos dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿Verdad? guarda nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjense que Jesús no nos prometió el paraíso acá en la tierra. Él dijo, en el mundo tendrán aflicciones, es decir, tristezas, decepciones, ¿no? Pero Y lo confía demás, en mí. pero confiar. Yo he vencido al mundo. Y previo a eso dijo, mi paz os doy, mi paz os doy, yo no se la doy como el mundo la da. Mira, cuando nosotros mantenemos un contacto con Dios, a través de la oración, esa oración sincera, transparente, así como estamos hablando, mire, nosotros percibimos, sentimos a Dios, sentimos que Dios está y de una forma sobrenatural comienza a renovar nuestras fuerzas, comienza a fortalecernos y comenzamos, y esto es algo que hay que vivirlo. Sí. Lo digo porque esto es algo que Sí. hay que experimentarlo. Y no hay nadie que pueda decir, disculpe, en este momento que no está pasando, como tú decías, Angélica, por un momento difícil. Y si hay algo que nosotros, como gente que cree en Dios, queremos decirle a todos los que nos están viendo en este momento es: necesitas a Dios. O sea, lo necesitas. Deja de andar dando vueltas, buscando respuestas, soluciones en cualquier lugar, en personas, porque tiene poder, porque tal. No. Necesitas a Dios. Yo necesito a Dios. Tú necesitas a Dios. Toda nuestra nación necesita a Dios. Y es el tiempo de buscarlo. Cada uno más que se sume, vamos a ser el gran pueblo de Dios que va a clamar por esta nación. Y como dice su palabra, se va a cumplir. Yo sanaré su tierra. Amén. Amén. Si tuvieses una varita mágica, Vanessa Uzcategui, ¿qué haría por Venezuela? Tienes la varita, te la voy a dar. Ahí está, te la estoy entregando. Wow. ¿Qué le harías? Es una sola cosa que le puedes dar. ¿Qué le darías Bueno, a Venezuela? Utilizaría dos cosas, porque necesitamos el equilibrio, justicia y el amor. Necesitamos que reinen esas dos cosas en nuestro país, y como tú lo dijiste también, y la pastora también lo dijo, va a comenzar también desde cada uno de nosotros ese cambio, esa internalización, porque si queremos que Dios haga justicia en este país, no va a pasar solamente por Miraflores. ¿Qué creen ustedes que va a recibir el usurero, el que cobra excesivo interés, el que está haciendo negocios fraudulentos? Tú no necesitas un cargo de poder para sobrevivir en este país. Es que Dios no quiere que sobrevivas en este país. Dios quiere que vivas a plenitud en este país y que eches raíces. Así como dice la pastora, este es el tiempo de que busques de Dios, de que te acerques a Él y que conozcas realmente el propósito para el cual Él te diseñó. Que el pastor Egumar, te voy a entregar una varita mágica, es súper mágica. Te la voy a entregar, pastor. ¿Qué le harías a Venezuela con esa varita mágica? Yo creo que ser íntegros y honestos. Me esfuerzo por serlo y creo que nos hace mucha falta estos valores de vida hoy en día, a nivel de relaciones, en la casa, a nivel de relaciones profesionales, en los negocios. Oye, las crisis siempre sacan lo mejor y lo peor. Soy testigo de cómo hay gente que está trabajando, inclusive con escasos recursos, pero haciendo algo por el prójimo. Como hay otros que quizás pudiendo hacer no lo han hecho, o hay otros que están haciendo un negocio de la necesidad de un prójimo, a través de las medicinas, los alimentos, hasta un gas. Ya están vendiendo bombonas en dólares. O sea, para que ¿cómo vamos nosotros a echar para adelante, o sea, a hacer crecer una nación cuando nosotros mismos nos estamos comiendo? Entonces creo que necesitamos ser más íntegros y más honestos, más Pastora, solidarios. así es, pastora Jessica, ¿qué le haría a Venezuela? Le entrego la varita mágica. ¿Qué le haría o qué le daría? ¿Qué le haría? O sea, con esa varita mágica,
¿qué haría con esa varita mágica para Venezuela? ¿Qué deseo se le Sin cumpliría? titubear, poner a Cristo en el corazón de todos los venezolanos. Ahí está la Amén. solución, ahí viene la integridad, el amor, la paz, todas las soluciones que nosotros queremos están escondidas en una persona, en Cristo. Así. Y todo corazón, el corazón de todos los venezolanos necesita a Cristo. Si Cristo está reinando en el corazón, en un día se arregla el mundo, el país, el mundo, el universo, todo. Amén. Ojalá que, bueno, que existan muchas varitas mágicas que pudiéramos Amén. hacer eso, ¿verdad? Amén. No somos, bueno, no existen varitas mágicas, Angélica, existimos nosotros que somos el pueblo de Dios. Luz, ¿verdad? Amén. Somos luz, Así que es es. lo más Este es importante. nuestro trabajo. Pastores, tenemos que terminar, pero yo quisiera que pudiéramos hacer una oración, sí, yo quisiera que pudiéramos orar por la persona, para terminar nuestro programa, por la persona que te está viendo, que te está escuchando, que tiene un problema, que tiene muchos problemas, que tiene un diagnóstico de una enfermedad, que no tiene comida, que su hijo está rebelde, su hijo está muerto, mi mamá murió, en fin, vamos a orar por ellos. Empezamos, ustedes decidirán. Hoy, bueno, yo declaro estas palabras para ti, para todos los que nos están viendo en este momento, y pido que Dios bendiga tu vida, dirija cada uno de tus pasos, de tus decisiones, y que comprendas que esos sueños, esos planes, esas metas que hay allí en tu corazón las depositó Dios, y Él mismo se va a encargar de hacerlas realidad. Solo confía, descansa, espera. Deja los problemas en manos de Dios. Lo difícil e imposible lo va a hacer Él. Vas a encontrar la respuesta de Dios en esa manera. No, yo solo quiero, más que oración, un consejo. Dice la palabra que Jesús expresó: para los hombres esto es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Dice: para el que cree, todo es posible. Amén. Indistintamente de lo que estés viviendo, indistintamente de lo que te hayan dicho, indistintamente de tus circunstancias, si crees, estoy seguro que vas a recibir lo que estás pidiendo. Quizás puede ser a tu forma o lo que estás deseando, o quizás hay algo, si no te llega lo que tú estás pidiendo, es porque hay algo mejor y mayor que Dios tiene para ti. Así que no te angusties. Dios siempre, como Padre, un Padre bueno, amoroso, querrá lo mejor para ti y para los tuyos. Amén. Y bueno, y como ya para cerrar lo que ambos han ministrado, yo quiero orar en el nombre de Jesús para que puedas ver al Señor, para que el Señor se revele a tu vida, así como se ha revelado a la nuestra. Como yo sé que Él está en este lugar tangible, así yo quiero que Dios se revele a tu vida. Si te encuentras con el Señor, toda la fortaleza que necesitas para este momento va a llegar, y te vas a levantar sobre el propósito para el cual Él te creó, y se va a manifestar su presencia en tu vida. Y dice la palabra del Señor que no nos pone carga que no podamos llevar. Así que si Él está contigo, tú vas a superar el problema, y no solamente eso, vas a vivir para el propósito para el cual Dios te creó. Así que Dios te bendiga. Amén, amén. Agradecida, muchas gracias por este programazo. Realmente que gracias por sus palabras, por sus herramientas. Pastora Gumar, agradecida. Pastora Jessica, también agradecida. Y como siempre, mi amiga, que te veo en muchos escenarios, y te lo he dicho, y vas a estar en más escenarios, Amén. más Amén. grandes, para edificar. Agradecida de verdad. Y ustedes, amigos, espero que hoy puedan dormir tranquilos, descansando en la mano victoriosa de Dios, pensando que todo, absolutamente todo va a pasar, y que si nos rendimos ante el poder de Dios, porque si usted respira es por Él, si usted ve un árbol es por Él, si usted ve las olas del mar es por Él. Así que hay que tener fe inquebrantable, pase lo que pase, fe inquebrantable. Dios promete grandes milagros, pero debes creer, debes creer. Buenas noches. La entrevista con Angélica Chourio.